Mm. Señor magistrado, dentro de los argumentos de esta defensa era que nosotros no podíamos ser incluidos porque éramos un partido político y a criterio de nosotros el artículo 105 no incluía a los partidos políticos en el ámbito de la incorporación como persona jurídica a efectos de las consecuencias accesorias. Entonces, señor magistrado, dentro de esta resolución se señala en el considerando quinto, fundamento 5.7, que no existe norma legal expresa que así lo determine, es decir, el impedimento que una organización política sea incorporada a un proceso penal. Dice que no hay una norma legal expresa que así lo determine. Entonces, nos incorporan señalando que no hay norma que prohíba al Ministerio Público incorporar a un partido político. Perfecto. En nuestro recurso de apelación, la tercera sala penal de apelaciones señaló que la ley de organizaciones políticas no contiene ninguna disposición que excluya a los partidos de la aplicación de consecuencias penales accesorias. Asimismo, señala la resolución de apelación que el artículo 105 del Código Penal no precisa expresamente que los partidos políticos están incluidos en los alcances de las consecuencias accesorias, ello no explica su exclusión automática. Es decir, el artículo 105 no nos diría que se puede excluir a los partidos políticos. Por tanto, cuando esta defensa, y en resumen, cuando esta defensa solicitó que no se incorpore Renovación Popular, el Poder Judicial nos dijo lo siguiente: la norma no nos prohíbe incorporarlos. La norma nos permite incorporarlos. Entonces, como la norma no me prohíbe incorporarlos, yo los incorporo. Perfecto, señor magistrado. Ese fue el razonamiento del Poder Judicial. ¿Qué ocurrió, señor magistrado? Ocurrió, ¿no?, que al día de hoy, señor magistrado, la ley sí lo prohíbe. Se nos señaló que el Código Penal no prohibía que las organizaciones políticas puedan ser sujetos de sanción penal, pero hoy se prohíbe, señor juez. El artículo 105, es decir, actual del Código Penal, que es una normativa modificada mediante modificación del 10 de junio del 2024, es muy clara, señor magistrado, y se aprecia en pantalla. Es la ley. ¿Y qué señala? Respecto a los partidos políticos no se aplica lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo. A dichas organizaciones solo se le aplica el régimen sancionador en los supuestos previstos en la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas. La responsabilidad penal se aplica de manera individual a los sujetos implicados en el ilícito. Señor magistrado, al día 10 de junio del 2024 sí hay norma, señor magistrado. Al día 10 de junio del 2024 sí hay norma. Hay una norma que prohíbe que los partidos políticos tengan una sanción penal y por tanto sean incorporados, porque precisamente, como señala la resolución de primera instancia, la incorporación de una persona jurídica a un proceso penal es con miras a la imposición de consecuencias accesorias. Entonces, si yo al partido político lo incorporo, la idea de que esté en un proceso penal es de poder darle las consecuencias accesorias. Y el Código Penal, de manera clara, sin ninguna interpretación extensiva, analógica, histórica, teleológica o con fines de supuesta justicia, que se quiera decir, no hay forma de interpretarlo, no hay forma más que el de la ley, y estamos en derecho penal, donde el principio de legalidad es el que prima. Se prohíbe, señor magistrado, que se le aplique las consecuencias accesorias. Solo se aplica el régimen sancionador en los supuestos previstos en la Ley 28094. Asimismo, señor magistrado, la Ley 32054, para dejar en claro que no se aplican las consecuencias accesorias, también modifica la Ley 3424 que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Y dice textualmente, cito, a dichas organizaciones solo se aplica el régimen sancionador en los supuestos previstos en la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas. Es decir, la propia Ley 3424, que le da responsabilidad administrativa a las personas jurídicas por delito como el lavado de activos, precisamente el que nos trae acá, hace nuevamente el hincapié, señor magistrado. Es decir, no existe manera, salvo la injusticia,
en interpretar de manera distinta. Señor magistrado, la ley de organizaciones políticas tiene una tabla de infracciones. Tiene una tabla de infracciones y tiene una tabla de sanciones. Señor magistrado, se pretende hacer creer una presunta impunidad. Es decir, se pretende señalar, porque se han escuchado voces, no debe aplicarse la ley porque esta ley genera impunidad. Señor magistrado, no hay impunidad. Señor magistrado, los partidos políticos pueden ser sancionados. Y precisamente aquí pongo la norma. Pueden ser sancionados hasta cifras millonarias, señor magistrado. Cifras millonarias. Por tanto, pretender hablar de impunidad de los partidos políticos, y dirán, no, pero es una multa, discúlpenme. Dentro del ámbito de las consecuencias accesorias está la multa. Entonces, no podemos decir que la multa es algo que genere impunidad, porque las propias consecuencias accesorias son o versan sobre multas. Señor magistrado, en virtud del principio de legalidad, desde la modificación del artículo 105 del Código Penal, se establece de manera clara que no es posible continuar con la incorporación con el Partido Político de Renovación Popular en este proceso. No es posible. El Partido Político de Renovación Popular debe ser excluido o, en su defecto, debe extinguirse la acción penal en contra del Partido de Renovación Popular. Solicitamos a su despacho que se aplique el principio de legalidad, porque nullum crimen sine lege. Nullum crimen, nullum pena sine lege. Este principio, que es un principio básico, es un principio que esta defensa ni siquiera debería explicar. Y es uno de los temas que nosotros venimos a traer. La norma es clarísima. La norma no nos da manera a interpretación distinta. Más aún, dentro de nuestro proceso penal se señala que toda norma que favorezca a los imputados, que toda norma que restrinja derechos y lo demás debe ser interpretado de la manera más restringida posible. Señor magistrado, si bien es cierto, la incorporación se realizó de manera anterior a la norma, el propio Código Penal, porque estamos hablando de normas del Código Penal, señalan claramente que existe la retroactividad benigna. Es decir, el 105 que está en el Código Penal se rige bajo las normas del Código Penal. ¿Y eso qué implica? Implica el principio de retroactividad benigna. Esta norma es aplicable al Partido Renovación Popular. Sumado a ello, señor magistrado, en caso su despacho o existiera alguna oposición por parte de alguna de los sujetos procesales a este pedido y sea escuchado por su despacho, debemos entender algo muy importante, señor magistrado. Antes que todo está el debido proceso. Nosotros pedimos un proceso justo al Poder Judicial. El defensor de la legalidad, en este caso el Ministerio Público, no puede desconocer la ley, señor magistrado. En todo caso, si se ha recurrido o se está recurriendo a los mecanismos que nuestro propio ordenamiento dan para poder declarar alguna observación a esta norma, que se apliquen. No obstante, la norma está vigente, la norma está permitida, la norma no ha sido cuestionada. La norma no es actualmente un tema de discusión nacional, no es algo que nosotros podamos señalar que el Ministerio Público o la Procuraduría vengan señalando constantemente que exista un problema con esta norma, salvo que en esta audiencia nos muestren cómo va el proceso constitucional. Señor magistrado, para ir concluyendo, el derecho de defensa se vería vulnerado en caso se pretenda desconocer la ley. Señor magistrado, desconocer la ley es gravísimo, y más aún para la defensa de un partido que en este momento tiene los mismos derechos que cualquier imputado. Señor magistrado, en caso no se cumpla la ley a favor de nosotros, porque es una norma que sin duda alguna es a favor de nuestro derecho de defensa, pero si a partir de aquí ya no se respetan nuestros derechos, señor magistrado, nosotros no podemos saber qué nos va a pasar. Nos encontramos en absoluta indefensión, no sabemos ya a qué recurrir, porque si la ley dice que no podemos ser parte de un proceso penal y si la ley dice que no podemos ser sancionados, nos quedamos en un estado de perplejidad en donde nos mantienen en un proceso a pesar de ser contrario a la ley.
La Corte Suprema en la apelación 371-2024, señor magistrado, ya ha dejado muy en claro que no resulta tolerable la invocación, y hablo de terceros. Entiendo que su despacho va a hacer un análisis muy claro, muy sesudo de este caso, pero la invocación al decisionismo, al activismo judicial, soportando las razones particulares o subjetivas, se señala que sí podría hacerse un análisis, es verdad, pero siempre teniendo en consideración las garantías procesales de los imputados. En ningún caso puede admitirse solo inferencias legiferantes que no pertenecen a la potestad jurisdiccional, menos por razones que no conciernen al rescate de valores o bienes jurídicos constitucionales o convencionales. Precisamente el doctor César San Martín Castro, a través de este recurso de apelación, invoca a que pues cualquier inaplicación de la norma se lleve a cabo a través de un debido procedimiento. Solicitamos que en este caso no vemos la necesidad de llegar a un activismo, no vemos la necesidad de dejar fuera una norma que a todas luces resulta una norma clara y una norma justa. Nosotros consideramos que se trata de una norma justa, señor magistrado, porque acá pretende hablarse de impunidad cuando hay otras formas de control social, como el derecho administrativo sancionador, que sanciona con multas millonarias a los partidos políticos. Pretender, y eso es muy importante, señalar que aquí hay impunidad no resulta correcto. Por tales consideraciones, esta defensa solicita que se aplique correctamente la norma y se disponga la exclusión, porque no deberíamos estar dentro de este proceso penal, o en su defecto la extinción, dado pues el artículo 85 del Código Penal, que regula la exención de pena, señala que como una de las medidas de exención se da en los casos en donde puede existir una multa. Lo cierto es que se nos coloca en una situación en donde solicitamos que sea su judicatura la que se sirva, ya sea adecuar a través de la extinción o a través de la exclusión, pero que el Partido de Renovación Popular ya no se encuentre dentro de los alcances de esta investigación, y pues en todo caso el Ministerio Público, si tuviera alguna disquisición, si tuviera algo en contra de esta norma, lo haga a través de los mecanismos constitucionales que la norma lo prevé, solicitando que se aplique la norma más favorable conforme al principio de retroactividad benigna. Le agradezco muchísimo, señor magistrado, la gentileza por los minutos y solicitamos se sirva a declarar fundada nuestra pretensión. Muchísimas gracias. Gracias, señor abogado. A ver, el señor fiscal, escuchamos su posición. Señor magistrado, habiendo escuchado atentamente la locución del señor abogado defensor, este Ministerio Público va a solicitar a su judicatura se declare infundado el requerimiento efectuado por los siguientes fundamentos, teniendo en cuenta que el señor abogado solicita dos cosas: se le extinga la acción penal o se le excluye al partido político Solidaridad Nacional. El Código Penal, señor magistrado, es muy claro cuando se refiere a los presupuestos que se requiere para que la acción penal se extinga. Esto está claramente plasmado en el artículo 78 del Código Penal. Y son tres presupuestos claros. Dice el Código Penal: la acción penal se extingue, muerte del imputado, prescripción, amnistía y derecho de gracia, por autoridad de cosa juzgada o por alguna transacción privada. Son tres presupuestos para que se extinga la acción penal. Entonces, ninguno de los fundamentos que ha indicado el señor abogado se sume o se ajusta a estos presupuestos que establece la norma penal para que el derecho de la Fiscalía de ejecutar la acción penal pública continúe o se desaparezca. Entonces, sobre esta alocución, señor magistrado, sobre esta fundamentación, estimamos que no debe resultar de recibo por cuanto no opera la fundamentación o el caso a los presupuestos que se refiere a la extinción de la acción penal. Ahora, segundo, sobre la exclusión del proceso penal que refiere el señor abogado, la norma procesal penal nos establece algunas facultades al Ministerio Público, conforme lo indica el artículo 64, que es formular requerimientos, y también el artículo 344, que refiere que el fiscal, cuando concluya la investigación, puede dictar dentro de ellos el requerimiento de sobreseimiento. ¿Y por qué hago referencia a este punto del sobreseimiento? Porque podemos apreciar, señor magistrado, que el pedido formulado por el procesado es que se le excluya a su patrocinado en aplicación de
retroactiva de la ley 32054. Entonces, al respecto, señor magistrado, advertimos del contenido íntegro de la norma procesal penal, no se advierte esta figura de la exclusión. No existe, a menos que estemos equivocados, esta figura de la exclusión. Lo que existe, señor magistrado, es el sobreseimiento. El sobreseimiento, y este sobreseimiento se da cuando ha concluido la investigación preparatoria y nos encontramos en etapa intermedia, y pues existen algunos presupuestos, como por ejemplo, que el hecho no se puede imputar al procesado, que el hecho imputado no es típico, entre otros. Entonces, del análisis de esta norma procesal penal, señor magistrado, se advierte que en la etapa intermedia se puede dilucidar este pedido que realiza la defensa, que se sobresea la causa contra su patrocinado, que es el partido político Solidaridad Nacional. ¿Y cómo se puede llegar a este extremo? Pues efectivamente haciendo actos de descargo, porque lo que se tiene aquí, señor magistrado, es que se ha incluido a una persona jurídica dentro del proceso penal. Está incluida como, digamos, investigado. En este proceso penal no se le ha solicitado ninguna consecuencia accesoria, simplemente se le ha hecho un emplazamiento para que concurra al proceso penal, haga ejercicio de su derecho de defensa, dentro de ese ejercicio de derecho de defensa pueda otorgar actos de investigación de descargo que puedan dilucidar al Ministerio Público, de repente arribar a un futuro en un sobreseimiento, y no en una figura adelantada, anticipada, como es la exclusión, que, valga repetir, no existe dentro de la norma procesal penal. Ahora, respecto a la modificatoria que contiene esta ley 32054, si analizamos, señor magistrado, el contenido de esta norma, solo está modificando las consecuencias accesorias. Esto es sanciones penales especiales, como todos sabemos, ¿no? No está cambiando, señor magistrado, el tema de la incorporación al proceso penal de personas jurídicas. Es decir, esta norma no impide o no nos dice, señor juez, aplique esta norma y excluye al partido político porque no puede ser considerado ni siquiera como investigado. No, lo que está estableciendo esta norma es que no se le puede aplicar sanciones penales especiales o consecuencias accesorias en un futuro, no en este estadio, porque en este estadio no hemos pedido al momento de recibir el requerimiento una sanción penal especial, una consecuencia accesoria. No, el juzgado tampoco se ha pronunciado por esta sanción penal especial. El juzgado lo único que ha hecho es incorporar al proceso y que la persona jurídica nombre su apoderado judicial. Es simplemente eso. La norma procesal penal no se aplicaría al presente caso porque no estamos en el estadio que corresponde. No estamos en un control de acusación, en todo caso, donde podíamos pedir una consecuencia accesoria y ahí el señor abogado puede pedir la aplicación de esta ley y se puede abrir un debate al respecto. Entonces, señor magistrado, sobre ello, sobre estos fundamentos que son básicamente concretos, es que pedimos que se declare infundado este requerimiento y también el abogado, para concluir, el abogado dice que están en absoluta indefensión y no pueden ser sancionados. Esa argumentación es equivocada, porque no están en absoluta indefensión, repito, ellos son investigados y tienen garantizado su pleno derecho de defensa. Y segundo, refiere que no pueden ser sancionados, se equivoca el señor abogado, porque no estamos pidiendo una sanción. Simplemente lo que ha ocurrido en esta etapa es que el juzgado ha incorporado a la persona jurídica para que se defienda dentro del proceso penal, sin pronunciarse sobre una consecuencia penal accesoria. Entonces, reiteramos, señor magistrado, que se declare infundado el requerimiento presentado por la defensa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor fiscal. A ver, de la abogada de la Procuraduría. Sí, señor magistrado. Para poder solicitar respecto del pedido planteado por la defensa de la persona jurídica Renovación Popular, mencionar lo siguiente, ¿no? En todo caso, el pedido de la Procuraduría es que se declare improcedente lo solicitado por la defensa técnica, en base a los siguientes argumentos. Hay que mencionar, en todo caso, los hechos por los cuales ha sido incorporado en su momento la persona jurídica de la Renovación Popular. El pedido inicial es contra el partido político Solidaridad Nacional y que a la fecha el nombre actual de dicho partido político es Renovación Popular. ¿Y por qué se le investiga en este caso? Se le investiga específicamente por haber favorecido
a la comisión del delito de lavado de activos, utilizando esta organización, la estructura, ¿no? Para efectos de, con la participación de otros investigados, el señor José León Luna Gálvez, Martín Marcial Bustamante Castro, Jorge Luis Segarra Lévano, entre otros, quienes en su calidad de autores también de este tipo penal de lavado de activos, habrían participado como una organización criminal a efectos de, y conjuntamente con el que falleció, que fue el exalcalde Luis Castañeda Locio, para efectos de actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia respecto de activos ilícitos procedentes de la Caja 2 de Odrebes y de la controladora de OAS, para efectos de dar apariencia legal de aportes tanto para la campaña presidencial del 2011 y para la campaña municipal del 2014. Esos son los hechos con los cuales se le incorpora a esta persona jurídica a este caso. Y es motivo de que se da la resolución 6 que se incorpora, y conforme lo ha mencionado la defensa de la persona jurídica, ha sido materia de sus recursos impugnatorios. Por lo tanto, ha habido un tema de derecho de defensa, de debido proceso, lo cual nos sorprende que la defensa diga que si no le acatan o si no atienden su pedido, si no le dan la razón, no hay debido proceso. Sorprende que sea una alegación de esa magnitud. El hecho de que no te den la razón de lo que postulas ya te afecta en tu debido proceso. Nos muestra la propia defensa en sus diapositivas que sencillamente ha hecho un recurso impugnatorio y ha sido desestimado. Se confirmó su incorporación a este proceso. Incorporación como persona jurídica investigada. Aún en este estadio procesal de investigación preparatoria no hay acusación, no hay etapa intermedia. Por eso esta Procuraduría respetuosamente solicita que se declare improcedente el pedido, porque lo que la defensa pretende es mencionar que la modificatoria del artículo 105 con la ley 32.054 prohíbe o entiende la defensa que esta modificatoria prohíbe investigar a las personas jurídicas, en este caso de manera específica a los partidos políticos. Es decir, en el Perú no se podría investigar a las personas jurídicas por lavado de activos. Eso es lo que menciona la persona jurídica. Lo que en todo caso, la modificatoria de la ley solamente dice que las consecuencias accesorias que se podrían imponer son las que han sido modificadas, que no les puedes poner una suspensión, no le puedes poner una disolución. Esto que menciona, que no se pueden aplicar ese tipo de consecuencias jurídicas. Es un tema de determinación judicial de la pena que se pueda poner a la persona jurídica. Cuando exista, ¿qué? Una acusación, una etapa intermedia y un posible juicio. Por ende, el estadio o el pedido formulado no corresponde que sea emitido por el juez de investigación preparatoria. Eso tendría que ser emitido por un juez penal colegiado unipersonal, dependiendo del tema de que si esta causa pasa a un estadio de juicio oral. Por ende, esta Procuraduría sostiene que pretender interpretar la norma de que se prohíbe investigar a una persona jurídica, en este caso de organización política, eso no lo menciona la modificatoria, no es esa. No es el texto que menciona el artículo 105 modificado con el artículo, con la ley 32.054. Por ende, se solicita que se declare improcedente el pedido formulado respecto del tema de lo que pretende la defensa, que es de la exclusión del proceso. Más aún cuando este proceso penal tiene dos pretensiones heterogéneas acumuladas, tanto la pretensión penal como la pretensión civil derivada del delito de lavado de activos, de la cual es titular la Procuraduría en este caso, que puede ejercer obviamente las facultades de incorporarlo o de solicitar a la judicatura de tercero civilmente responsable, y por ende no se puede negar que el agraviado del Estado también pueda solicitar el pago de una reparación civil respecto de los actos ilícitos que se hayan cometido respecto de la organización o el aprovechamiento de esta persona jurídica para ingresar dinero maculada a dos campañas, tanto una campaña presidencial del 2011 como una campaña municipal del 2014. Por ende, en todo caso, esta Procuraduría considera que lo que solicita la defensa, sí, en todo caso, no podría ser evaluado o determinado por la judicatura de la investigación preparatoria, respetuosamente es la posición de la Procuraduría, señor magistrado, porque es lo que se modifica solamente son
qué tipo de consecuencia accesoria se le podría aplicar o no a la persona jurídica investigada. Y eso es en un estadio de juicio oral, no es en un tema de estadio de investigación preparatoria que su judicatura tenga alguna competencia para resolver. Tal es así que hay un antecedente muy similar que lo ha hecho el Partido Nacionalista, proceso del juicio oral del expresidente Ollantumala, que está a cargo del tercer juzgado penal colegiado, que en este uso, estando en juicio oral, el propio colegiado ha mencionado que no se puede pronunciar y que tendría que pronunciarse si se aplica o no la modificatoria de la ley 32.054 al momento de que se emita la sentencia respectiva, porque es un tema de determinación judicial de la pena en caso hubiera un tema de responsabilidad penal. Por ende, pretender solicitarle a su judicatura un pronunciamiento respecto de esa naturaleza sería extralimitar sus competencias y eso sí afectaría un debido proceso. Eso sí afectaría las garantías de un proceso penal. Todas las personas naturales y jurídicas estamos sujetas a ser investigados en el derecho penal peruano. Por tanto, lo contrario, interpretar y pedirle que en todo caso excluya a la persona jurídica encontrándose en investigación preparatoria con plazo vigente, obviamente extralimitaría las competencias que tiene su juzgado. Por esos argumentos, la Procuraduría sostiene respetuosamente que el pedido debe ser declarado improcedente. Lo que sí nos llama la atención también, señor magistrado, es que la defensa mencione o cuestione la facultad que tiene el órgano jurisdiccional de poder aplicar un control difuso, si es que su judicatura lo considerara. Porque no solamente nos podemos regir por las normas que emite el Congreso, sino que también el Estado peruano y el juez tiene un deber de encontrarse a su interpretación bajo el tema de las normas y convenciones internacionales, la Convención de Palermo y demás. Y eso es una facultad exclusiva que no le puede prohibir ninguna defensa a un juez poder aplicarla. Si es el criterio del magistrado, poder hacerlo. Porque, en todo caso, nosotros sí solicitamos que se declare improcedente el pedido de la defensa y en caso su judicatura tenga un criterio de aplicar control difuso, está en todo pleno facultades de poder hacerlo, porque la defensa no va a venir a cuestionar una facultad que lo tiene el magistrado o el órgano jurisdiccional por un mandato constitucional, que definitivamente el magistrado bien lo puede acatar si es de ese parecer. Pero la interpretación de esta Procuraduría respecto del pedido formulado por la defensa de Renovación Popular es que se declare improcedente porque no corresponde aplicar por el estadio procesal que nos encontramos. Esos son los argumentos para solicitar que se declare improcedente, señor magistrado. Bien, a ver la parte peticionante para la réplica. Algo puntual, doctor. Señor magistrado, ¿se me permite la réplica, por favor? Sí, doctor, algo puntual. Quiero comenzar por lo último, precisamente lo que ha hecho la Procuraduría. No entendemos si estamos pidiendo la exclusión respecto al proceso penal y la consecuencia accesoria es un tema penal. No entendemos el afán de la Procuraduría cuando tiene otros mecanismos. Precisamente ese es el gran problema. En el Perú parece que no entendemos la diferencia entre mecanismos. La Procuraduría para nada tiene que ver con las sanciones de índole penal que se puedan dar. La Procuraduría viene acá a pedir reparación civil y tiene expedito todos los mecanismos. Lamentablemente aquí existe una distorsión total. Y a tal punto de la distorsión, doctor, de la Procuraduría, que ni siquiera entiende la norma. Parece que no ha revisado el artículo 105. Habla de una determinación judicial de la pena. Señor magistrado, con todo respeto, señor magistrado, la norma señala, y la norma es muy clara, dice, respecto a los partidos políticos no se aplica lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo. A dichas organizaciones solo le aplica el régimen sancionador en los supuestos previstos en la ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas. A un tema súper concreto, señor magistrado. ¿Para qué vamos a estar en un proceso penal? ¿Para qué vamos a estar en un proceso penal donde no van a poder aplicarnos las consecuencias accesorias? ¿Qué sentido tiene? Porque... Y acá quiero regresar. Se señala que en el caso del Partido Nacionalista habría dicho que se resuelve con la sentencia. Señor magistrado, con todo respeto, cuando el Partido Nacionalista planteó su exclusión, ya estaba en juicio. Obviamente, no va a retrotraer a una etapa de investigación preparatoria.
el presente pedido se hace ante su juzgado porque estamos en etapa de investigación preparatoria, donde precisamente es en su calidad de juez de garantías, de juez de tutela, el cual tiene que ver si el Partido de Renovación Popular, que bajo ninguna circunstancia va a poder ser sancionado, porque eso sí queda muy claro, señor magistrado, eso sí queda muy claro, y para la propia Procuraduría y la Fiscalía, porque no han dicho nada al respecto, el Partido de Renovación Popular no va a poder ser sancionado en este proceso penal, sea por colegiado, sea a través de alguna sentencia de apelación o incluso en condena el absuelto, o como a la Procuraduría o la Fiscalía puedan imaginarlo, no va a poder ser sancionado por una razón muy sencilla, porque la norma lo prohíbe. Pero lo que nos están diciendo, señor magistrado, y pretenden que su judicatura tenga de recibo es, hay que investigarlos. No nos prohíbe investigarlos. Yo puedo investigarte, ¿cuánto? 36 meses más 36 meses. ¿Y puedo seguir? Sí, no importa, porque yo puedo investigarte. Tengo esa facultad y dicen incluso, es un derecho de todo ciudadano. Sí, pero ¿cuál va a ser la sanción? No existe sanción, señor magistrado. Precisamente eso es una imposibilidad de poder procesar a una persona, porque ¿cuál es la finalidad de un proceso penal? El fin de un proceso penal es poder imponer una consecuencia jurídica del delito, precisamente una sanción. Si yo no puedo hacerlo, ¿qué sentido tiene? Puedo señalar y pedirle una reparación civil. Ahí es donde la Procuraduría podría, en cierto modo, establecer una teoría del caso. Sin embargo, no lo hace. Lo que nos dicen es que vámonos hasta juicio. Y en juicio, en la última audiencia, luego de tus alegatos de apertura, aplicamos el 105 y te absuelven. Ahí vemos si te absuelven. Señor magistrado, eso no tiene lógica. Además, eso causaría, obviamente, todo un gasto innecesario por parte del Estado en investigar a personas que nunca van a ser sancionadas. Para ir concluyendo, señor magistrado, y ahora ir por lo que señaló el Ministerio Público, señor magistrado, estamos, en este caso, el Partido Renovación Popular se encuentra en una situación sumamente compleja por la cual acudimos a su despacho. Nosotros pedimos, frente a su despacho, no una excepción de improcedencia de acción, porque si pidiéramos una excepción de improcedencia de acción, queda muy claro que tanto la Procuraduría como el Ministerio Público nos dirían, no, pero no calces en ninguno de los supuestos de la excepción de improcedencia de acción, porque los hechos, y empezarían a narrarle los hechos. Estamos frente a un pedido de exclusión porque no existe manera lícita, manera legal de mantenernos en este proceso. El artículo 105 es muy claro a nosotros si es que una sanción debe existir, porque están hablando acá de sanciones y se habla como si fuéramos impunes. Vuelvo a repetir, acá no se habla de impunidad. Acá hay una sanción que es la multa y multas millonarias que aplica la propia ley de organización de partidos políticos que parecen no entender que existe. Es como si no existiera esta norma, por lo cual nosotros pedimos ya sea la exclusión, señor magistrado, o la extinción. Para ir terminando, la Procuraduría ha intentado señalar que yo me estaría oponiendo a un control difuso. Señor magistrado, con todo respeto, y pido que se vea la audiencia, yo he citado al doctor San Martín Castro en el recurso de apelación. Ya será su despacho el que defina, conforme a su propia atribución, independencia y autonomía, cuál es la decisión que tome. Nosotros lo que solicitamos simplemente es justicia, solicitamos un debido proceso. Eso es lo que solicitamos. Tomamos la resolución y ponemos esta resolución porque precisamente teníamos ya entendido que tanto la Procuraduría como la Fiscalía iban a traer algún argumento para ir en contra de la norma. Decir, no, te puedo investigar, así no te puedo sancionar. La norma no me prohíbe investigar. No es eso, señor magistrado. El derecho procesal penal es un derecho adjetivo. Se basa en el derecho penal. Entonces, si yo no te puedo sancionar, ¿para qué te voy a investigar? Si esto no va a acabar nunca en una consecuencia accesoria, ¿para qué te voy a investigar? Concluya, por favor. En conclusión, señor magistrado, lo que solicitamos es que se declare fundada, ya sea a través de una extinción, o ya sea a través de una exclusión, o ya sea a través del mecanismo que el juez de tutela, el juez de garantías, nos pueda dar mayor satisfacción a nuestro derecho, señor magistrado, dado que estamos en un proceso de manera innecesaria. Muchas gracias. Bien, Fiscalía, para finalizar lo que haya. Sí, señor magistrado, de manera concreta. Quiero empezar con la afirmación que hace el señor abogado que dice nunca van a ser sancionados. Si la norma procesal penal está actual, dice que nunca van a ser sancionados en un futuro. ¿Cómo sabe el señor abogado que esta norma en un futuro no puede ser cambiada? ¿O cómo sabe el señor abogado que esta norma, vía control de convencionalidad, no puede ser inaplicada por un juez de juzgamiento?
Entonces creo que tener una alegación o fundamentación en ese sentido creo que no resulta de recibo. Ahora lo otro, el señor abogado reitera su fundamentación en tema de sanciones, de consecuencias. Lo que el tema de debate aquí es la incorporación de una persona jurídica a una investigación. Las consecuencias accesorias van a ser debatidas en otra etapa del proceso penal, que es en la etapa de juzgamiento. Y en todo caso, por esos fundamentos, no resulta de recibo o que se declare infundado su requerimiento del señor abogado, por cuanto está planteando una situación que no es la acorde o no estamos en la etapa procesal correspondiente. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. La abogada de la Procuraduría. Sí, señor juez, solamente ahí para precisar como un tema de dúplica los argumentos ya expuestos por los que consideramos que debe declararse improcedente el pedido planteado por la defensa, es que esta Procuraduría sí tiene interés legítimo para poder participar y exponer la posición que hemos sostenido de manera jurídica, netamente técnica. Es porque el proceso penal actual, conforme su diseño, es respecto de una acumulación de pretensiones heterogéneas. Y también existe la participación del agraviado y en este caso del actor civil, conforme estamos constituidos desde la resolución número 2 del 25 de agosto del 2020. Y tenemos una pretensión, un monto provisional también por el delito de lavado de activos, en el cual obviamente está inmersa esta persona jurídica de Renovación Popular por un monto de 2.443.580. Esa es nuestra legitimidad y por eso venimos a plantear un pedido concreto de improcedencia, porque obviamente hay que reparar y también defender el Estado respecto de los delitos que se le agravia. Esta es una organización política que se le atribuye haber lavado de activos con otros investigados conforme se mencionó en la primera intervención. Esa es la legitimidad que tiene la Procuraduría. Por eso no es que se busca oponernos a los pedidos como lo expresa la defensa técnica, sino que hay una participación legítima y técnica. Y por ende, obviamente, la posición que lo menciona esta Procuraduría. Y con respecto del tema de que si debe o no la Judicatura advertir o hacer un análisis de control difuso conforme lo faculta la Constitución, y se ampara la defensa en mencionar un argumento de la Corte Suprema que habría mencionado un tema de inactivismo, debemos mencionar también la norma. La Ley Orgánica del Poder Judicial menciona que el juez puede apartarse de algún pronunciamiento conforme a su independencia y autonomía, que son principios básicos de la judicatura. Por eso nosotros consideramos que los argumentos no han sido desestimados por la defensa y debe declararse improcedente, y respecto de aplicar un control difuso, el órgano jurisdiccional podría hacerlo conforme a la facultad que tiene prevista en la Constitución. Por eso nos ratificamos en los argumentos esgrimidos que se declare improcedente el pedido de exclusión de la persona jurídica Renovación Popular. Gracias, señor magistrado. Bien, gracias. Unas preguntas de parte del juzgado al doctor Galván. Doctor Galván, la Fiscalía concretamente indica de que no sería el momento o no habría norma habilitante que sustente su pedido de exclusión o de prescripción. Porque la extinción de la acción penal tiene sus propios requisitos, no se daría. La figura de la exclusión dice que no está regulada en el código. En todo caso, eso podría, discutirse en la etapa intermedia. ¿Qué tiene que decir? ¿Cuál sería su base legal para pedir la exclusión? O sea, aparte del aspecto sustantivo que nos explica el artículo 105, pero la base procesal. Sí, señor magistrado, sería una interpretación in bonam parte. No olvidar que en el caso de que nosotros hemos sido incorporados, así como hemos sido incorporados, también podemos ser desincorporados, señor magistrado. Entonces, teniendo en consideración que al haber sido incorporados sobre un sustento muy claro, no había norma que lo impida en ese supuesto. Si esta incorporación se hubiera dado el día de hoy, señor magistrado, si el día de hoy el Ministerio Público pidiera nuestra incorporación, no podría. No podría. A ver, pero la misma lógica, doctor Galván, ¿no? ¿Qué pasa si a una persona se le atribuye un hecho? La única manera para que salga de procesos a través de unos medios de defensa, de unas excepciones, o en su defecto en la etapa intermedia, con los requisitos que establece el artículo 344. Señor magistrado, por eso mismo nosotros pedimos la extinción de la acción penal de manera supletoria. Si su despacho no está
conforme con la exclusión, pedimos la extinción. Y me dirá, pero en los supuestos de extinción yo encuentro la amnistía, yo encuentro la prescripción. Sí, señor magistrado, pero no olvidemos que la analogía in bonam partem sí es permitida en el derecho penal. Y si es para extinguir la acción penal, la analogía in malam partem está prohibida. Pero la analogía favorable al imputado, y como usted ha señalado perfectamente, nosotros estamos en calidad de imputado, sí es aplicable para poder extinguir la acción penal, dado Bien. que no existe norma. Otra pregunta, doctor. Usted dice de que no tendría sentido de que continúe o permanezca incorporada la persona jurídica, el partido político, Renovación Nacional, me parece. Porque dice que ya no había posibilidad de que se le imponga ninguna sanción, ¿no? Ese es su argumento. Pero el artículo 105, que ha sido modificado por la ley que está usted invocando, la ley 32.054, lo que dice es que no se puede aplicar las sanciones previstas en numerales 1, 2 y 3. Pero el artículo 105 tiene varios supuestos. Tiene este numeral 5, son 5 supuestos. ¿Qué pasan con esos supuestos, el 4 y el 5? Señor magistrado, ahí hay que hacer una interpretación porque a punto seguido señala a dichas organizaciones solo se le aplica el régimen sancionador en los supuestos previstos en la ley 28094, ley de organización de partidos políticos. Y curiosamente, señor magistrado, una de las sanciones que señala es la del numeral 5, señor magistrado. Es la del numeral 5. Claro. Entonces, señor magistrado, tenemos que la propia norma, el propio Código Penal señala que a los partidos políticos solo se le aplica este supuesto de la ley de organizaciones de partidos políticos. No habría allí la posibilidad de incorporarlo para aplicarle el 4 o el 5. No habría forma, porque la propia norma lo señala que es la ley de organización de partidos políticos la que se va a encargar de la sanción. Y quisiera hacer la precisión 10 segundos, señor magistrado. Cuando yo digo que no hay sanción, hablo de este proceso, porque eventualmente tanto el Ministerio Público como la Procuraduría pueden ir a las vías administrativas a pedir la sanción de renovación, si es que no lo han hecho ya, a pedir la sanción del Partido de Renovación Popular ante el Jurado Nacional de Elecciones. Deberían haberlo señalado. Eso es simplemente hacer el hincapié. Eso es todo, señor magistrado. Bien, gracias. Bien, son 10 y 16. 10 y media voy a emitir pronunciamiento. 10 y 30. Perfecto, señor magistrado. Señor magistrado, gracias. Como es de conocimiento público,